Buenos días, inicio el análisis de hoy. El precio de apertura ayer a la noche fue 8.279 aproximadamente y ahora el precio está en 8.298,75, 8.299 prácticamente. Bueno, ayer cuando realizaba el análisis os comentaba que posiblemente podíamos ver un movimiento buscando la zona del 320, pero la condición era que superara los 8.310. En caso de no superar los 8.310, posiblemente podíamos ver un movimiento hasta mínimos del día, que era esta zona aproximadamente. Y si había volatilidad, pues incluso más abajo. Bueno, si os fijáis, hizo el movimiento alcista, no pudo con el 8.310, se quedó a un punto y medio y volvió a bajar hasta la zona de 8.260. Fijaos que estos días os he dicho que la zona de 8.260 era una zona que entre el 61 y el 48 aproximadamente era una zona difícil de operar por este motivo, porque lanzando algunos fibos, pues bueno, esta zona os decía, la zona del 8000 del día 15, esta zona aproximadamente, pues os decía que era muy difícil de operar entre el 8.261 y el 48, fijándome en fibos entre el 14, el 15 y el 16 de este mes. Lanzando fibo de lo que sucedió ayer, entre el mínimo del día anterior hasta el máximo en sesión asiática y luego el mínimo que realizó, pues bueno, la extensión daba esta, 8.307, 8.320, que para mí sigue siendo la zona a superar. Hoy posiblemente ya tenido un primer intento en 8.300, pues 8.313 y no ha podido. Fijaos que ha vuelto a bajar hasta la zona de 8.290 y hace un par de días teníamos esto, fijaos, aquí en 8.292-93 rebotaba, buscó el 48 y luego hizo esta vela bajista, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un movimiento similar. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy? Pues vamos a lanzar fibo del mínimo de ayer. A ver, entre el mínimo de ayer fue 8.000, bueno, esta zona 8.239 aproximadamente, buscando, a ver, este no es, esta zona 8.239 aproximadamente, buscando los máximos y volver al mínimo. Entonces, fijaos como, bueno, por extensión debería buscar esto, 8.316, 8.335, prácticamente como son los mismos niveles al lanzar fibos, pues bueno, se van 2-3 puntos de diferencia. Pero bueno, en principio vamos a guiarnos por los de hoy. Por encima de 8.301 volverá a hacer un intento hasta el 8.316. Fijaos que antes ha quedado entre 8.350, 8.313,50, ha faltado apenas 2,5 puntos. Por lo tanto, vamos a ver si recupera los 307 y vuelve a intentar hasta el 16. Sinceramente, por
por encima de 8.300, podríamos esperar esta zona, la zona entre el 35 y el 45, esta zona. Si es capaz de ir superando niveles, pero por encima de 8.316, yo creo que con muchas probabilidades de buscar entre el 35 y el 45. Por abajo, pues vamos a invertir. Bueno, voy a señalar primero las zonas esta zona. Yo creo que bueno, a ver, vamos a poner esta zona porque tiene muchas si busca el 30, casi seguro que buscará esta zona entre el 35 y el 45, esta zona. Hay que esperar al que supere 8.316. Si invertimos la extensión, pues si invertimos la extensión, fijaos, la zona del 88 es muy importante, el 82 y el 76. Aquí en el 76, fijaos que ha sido una primera resistencia que luego ha superado, luego ha habido otra pequeña resistencia en el 82 que ha vuelto a superar, luego otra pequeña resistencia en la zona del 96, buscando el 88 de nuevo, que luego ya ha subido con fuerza, buscando, en este caso era la zona del 16, que ha vuelto, si os fijáis bien, ha vuelto a la zona del FIBO, con lo cual los FIBOs los está cumpliendo. Ahora en estos momentos estamos en 8.302 aproximadamente aquí. Ahora en estos momentos que estoy realizando el vídeo, por lo tanto, yo creo que la zona esta la va a cumplir. A ver si puedo. A ver. Yo creo que la zona del 16 la va a cumplir en, pues quizá sobre las 2 o quizá antes la va a cumplir. Y si en momento de después de las 2 está por encima del 16, cuidado porque o bien puede volver a la zona del 300 para rebotar, o puede hacer una escalada ya buscando el 35. Yo la escalada del 35 la espero en apertura siempre que esté el precio por encima de 16. Si no, iría con cuidado y ya depende de la fuerza, pero mientras no baje de 301, creo que una posición alcista podría ser interesante buscando 15-20 puntos. Por debajo de 301, pues habría que esperar a ver qué hace en la zona de 89-81, en los 80, más o menos esta zona. La voy a... más o menos esta zona. Si no es capaz de, en horario de apertura, estar por encima de 316, podría buscar esta zona para posible rebote. De todas maneras, el índice apenas se está moviendo. Bueno, ayer imaginaos que estamos hablando de 60-70 puntos aproximadamente. El día anterior sí, ayer no, pero anteayer sí que hizo casi 100 puntos. Pues bueno, vamos a ver hoy cómo reacciona, pero bueno, en principio caída, que es lo que nos estaba acostumbrado la semana pasada en la sesión asiática, recuperación, consolidación, subida, bueno, ahora una bajada de una vela de casi 20 puntos, aquí puede estar consolidando, pero en estos momentos ya está el índice por encima de 301.
Por lo tanto, bueno, si yo creo que puede buscar esta zona antes de apertura. Si buscase esta zona, pues habría que estar atento en apertura, porque esta zona, los 90 puede ser o bien un rebote, o bien una bajada, un rebote hasta el 16, o bien una bajada definitiva hasta mínimos, hasta aquí, hasta la zona de, bueno, en principio mínimos del día que están en 66, pero de perderlos nos vendríamos a la zona del 40. Por lo tanto, bueno, estamos en un rango de 60 a 70 puntos que por eso creo que los niveles FIBO son importantes. Bueno, poco más. Si lanzamos a ver, si lanzamos pues desde mínimos hasta máximos, pues bueno, más o menos estas son las zonas de retroceso. Las zonas de retroceso a tener en cuenta antes de horario de apertura. Entonces, bueno, lo que os decía, más o menos es lo mismo. En 88, pues habría que ver si la zona esta de 88-80 rebota. Ahora, pues bueno, fijaos, ha ido hasta la zona esta, ha buscado más abajo, no ha podido llegar al 88, se ha quedado 92, que 92 es la zona de rebote de hace un par de días, tenerlo en cuenta. Por lo tanto, bueno, sigo diciendo, por encima de 301 buscará 316 aproximadamente. Superar 316 nos iríamos a esta zona. Si apenas supera 316 y no llega al 22, volveríamos otra vez a una bajada, pues bueno, mínimo hasta 300, y a partir de ahí veríamos si vuelve a rebotar o rompe. Yo creo que si intenta la zona de esta zona y no la supera, nos veríamos a mínimos del día, Bueno, espero ayudaros y buen trading.